Hola, soy Mayra, endoguerrera y endometriosis health coach, y esto es Vivir con Endo, un podcast para personas con endometriosis donde comparto información, técnicas, ideas y estrategias que te ayudarán a disfrutar de tu vida plenamente aún con endo. En cada episodio comparto contigo lo aprendido durante mi proceso y lo que aplico en mi práctica ayudando a otras endojevas. Ideas, experiencias, información, recomendaciones, tips de alimentación y digestión, técnicas de autocuidado, manejo de síntomas, entrevistas a profesionales que son parte de nuestra red de apoyo y muchísimo más. Este es tu espacio seguro, donde buscaré hablar y conversar de forma sincera, sin filtro y basada en datos, pero a la vez ameno y con humor, como lo harías con una buena amiga. Oye, Eva, una notita aclaratoria. Recuerda consultar con tu médico o profesional de la salud acerca de cualquier cambio de alimentación o suplementación que quieras intentar. La información que te ofrezco está basada en mi experiencia y estudios como health coach y no pretende sustituir ningún tratamiento médico. Vivir con Endo, episodio 3. Hablemos de los tratamientos para endometriosis, parte 3. Hoy, cirugía. Hola, soy Mayra, endoguerrera y endometriosis health coach, y esto es Vivir con Endo, un podcast para personas con endometriosis. Hoy seguimos con eso de disectar los tratamientos actuales para endometriosis. Mira, para una endojeva es súper importante entender esto. ¿Por qué? Porque así puedes abogar mejor por tus necesidades y derechos. Y hoy le llega el turno a la cirugía. Por si acaso, en este episodio voy a dar un montón de información y sé que puede ser bastante abrumador. Tratar de recordar todo y también tratar de tal vez tomar notas, etc. Así es que hice una guía, que es la guía de supervivencia para endojevas, que es un file descargable, que lo puedes encontrar en el link que te dejo en las notas del programa. Ahí explico en detalles acerca de los tratamientos hormonales, acerca de los AINES o los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales, y también hablo de los tratamientos integrales y, claro, de la cirugía. Recuerda que puedes descargarlo en las notas del programa. Con la cirugía, al igual que con los tratamientos hormonales, la verdad, hay tela para cortar. Mayormente porque el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, o ACOG por sus siglas en inglés, ha mantenido un protocolo que podemos llamar obsoleto, y sé que me pueden caer chinches, pero hay que decir la verdad tal cual. Han mantenido un protocolo bastante obsoleto y muchos médicos aún se siguen refiriendo a ese protocolo sin sopesar los estudios y las investigaciones que se han hecho en los últimos años. Pero primero hay que saber que la cirugía es la única forma de obtener un diagnóstico de endometriosis actualmente. ¿Que a estas alturas deberíamos tener otras alternativas menos invasivas? Sí, completamente de acuerdo. Pero el detalle es que, aunque se han tratado opciones, todavía no hemos llegado ahí. Por ejemplo, se ha intentado ver, creo que en Brasil lo están intentando. No creo, sé que en Brasil lo están intentando. En Puerto Rico hay una que otra persona también intentándolo. La parte de sonografías para averiguar si hay endometriosis o no hay endometriosis. El detalle es que la sonografía no necesariamente va a encontrar endometriosis profunda. Y en muchos casos se ha dado que se hace una sonografía y se dice que pues no tiene endometriosis la persona. Sin embargo, luego, cuando van a una cirugía, encuentran que la persona sí tiene endometriosis y tiene bastante endometriosis, sobre todo endometriosis profunda. Entonces, creo que todavía no hemos llegado a ese punto en donde tenemos otras opciones. Los síntomas de endometriosis también pueden confundirse con otras condiciones y la cirugía hasta el momento es lo único que tenemos disponible donde se puede hacer una biopsia a ese tejido para ver si endometriosis es lo que es, si es algo certero. Ahora bien, aunque por años la cirugía se ha usado como método de identificación de la condición,
actualmente también se usa como parte del tratamiento y eso es lo que todavía ACOG no ha reconocido. No ha reconocido que puede ser parte del tratamiento para endometriosis. ¿Qué es lo que ha cambiado? Originalmente el acercamiento para cirugía, como te decía, era por ablación o quemado del tejido y de hecho todavía hay quienes practican este acercamiento. Sin embargo, los estudios han ido demostrando que hay muchos mejores resultados para las pacientes de endometriosis y de dolor pélvico crónico cuando se hace una cirugía a través de excisión o cortado. Excisión o cortado es un proceso muy similar a lo que se hace en cirugías para sacar tejido de cáncer, por ejemplo. Y que esta cirugía, más allá de ser una forma de diagnóstico, puede ser también considerada como una forma de tratamiento. ¿Por qué? Aunque algunos medicamentos pueden ser efectivos para tratar síntomas, la realidad es que no detienen la enfermedad. La cirugía puede ofrecer beneficios a largo plazo cuando está hecha adecuadamente por excisión y por un especialista. Y me vas a escuchar decir eso muchas veces y tal vez hasta te hartes de escucharme, pero tengo que repetirlo. Por excisión y por un especialista. Y esta es la parte clave. Una cirugía hecha por un especialista en endometriosis es la diferencia entre tener múltiples cirugías fallidas y la posibilidad de ver una mejoría en síntomas y ayudar a pacientes a crear una mejor calidad de vida por más tiempo. Un especialista en endometriosis y cirugía mínimamente invasiva por excisión sabe identificar endometriosis, sabe encontrarla en zonas que tal vez un ginecólogo ni tiene idea de cómo buscar ni cómo se puede ver, sabe las cicatrices o la imagen de cómo se puede ver y qué puede indicar que hay más endometriosis en un tejido profundo, por ejemplo. Con endometriosis es importante que tengamos en cuenta que lo que se ve a simple vista frecuentemente no es lo único que es y tiende a haber tejido profundo y oculto que a los ojos de alguien que no tiene la experiencia va a pasar desapercibido. Alguien que no tiene la experiencia de ver la condición a diario, que no la huele, la respira, la come, que no tiene todo ese conocimiento, ¿vale? Entonces, vamos a hablar ahora un poco más a fondo de los distintos tipos de cirugía para que tengas una idea un poco más clara de cuáles son las diferencias. Primero está la cirugía por ablación, que te mencionaba, o quemado. Esta es una de las cirugías más populares aún para identificar si hay o no endometriosis y usa técnicas de quemado del tejido, sea con láser o cauterio, lo que imposibilita el acceso a una biopsia, a menos que se extraiga tejido sin quemar. Aún así, limita el acceso a ese tejido para el propósito de hacer una biopsia, hacer una investigación. La biopsia es importante porque es lo que nos va a ayudar a determinar si hay o no endometriosis en ese tejido. La meta con la cirugía por ablación es quemar y destruir el tejido superficial de endometriosis. ¿Cuáles pueden ser los pros de esta cirugía? Tiende a ser una cirugía rápida y con un proceso de recuperación bastante corto. También puede ayudar a llegar a un diagnóstico visual. Ahora bien, no se está trabajando con el tejido profundo. Recuerda, el diagnóstico por biopsia va a requerir varias muestras de tejido sin quemar. ¿Cuáles pueden ser los contras de esta cirugía? Pues producen más tejido cicatrizante que puede afectar tanto la postura como la funcionalidad del tejido y los órganos. Puede provocar más inflamación por el uso de herramientas de calor. El calor y el quemado puede afectar tejido que es saludable ya de por sí. Y solo remueve el tejido de la superficie, como te mencionaba, dejando atrás lesiones y tejido que puede continuar creciendo y esparciéndose en la zona. Por eso es que vemos cirugía tras cirugía, tras cirugía, tras cirugía, donde realmente no se elimina la condición. Otro acercamiento que es frecuente es la cirugía definitiva o la histerectomía. La histerectomía consiste en extraer el útero y puede también incluir los ovarios y la cervix, dependiendo de lo que esté afectado. Ahora bien, y es importante que si estás haciendo otra cosa y estás multitasking, regresa a mí y escucha esto. La histerectomía rara vez es un tratamiento adecuado para endometriosis. Remover el útero sin atender o sin sacar las lesiones que se desarrollan por la condición en zonas fuera de los órganos reproductivos. Recuérdate que endometriosis no es una condición exclusiva del sistema reproductivo.
no va a eliminar el dolor o los síntomas en la paciente. Es muy raro que endometriosis se encuentre solo en el útero, en los ovarios o en los órganos reproductivos. Es erróneo pensar que la histerectomía va a curar endometriosis. Sin embargo, en algunos casos, como es la existencia de adenomiosis, que es como quien dice la hermanita de endometriosis, es cuando un tejido que es como el tejido de endometriosis, crece en el músculo, únicamente en el músculo del útero. Ahí, y únicamente ahí, la histerectomía podría ser efectiva. Una cirugía definitiva es una decisión muy seria y si es una posibilidad, debe ser discutida a fondo con el paciente o con la paciente y debe realizarse siempre con el consentimiento de esta. Ahora bien, vamos ahora a hablar de la cirugía por excisión, que es la que te llevo mencionando varias veces. Esta es considerada el gold standard o la regla de oro para tratar endometriosis. De nuevo, imagínate que endometriosis es como un iceberg. Por lo regular, lo que se ve de endometriosis a simple vista es solo una pequeñísima parte de las lesiones y el tejido más profundo. La cirugía por excisión lo que busca es extraer las lesiones superficiales y las lesiones profundas en todas las zonas en que se encuentra, incluyendo aquellas bajo la superficie de otros tejidos y órganos. Por eso es que es tan importante que sea realizada por manos expertas y esta cirugía, en ella se usa un mínimo de calor y electricidad. No es que no se use, pero se usa mínimamente. Casi todo se hace cortando. Como todo tratamiento, como te he dicho antes, todo tratamiento tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Vamos primero con los pros. La cirugía por excisión hecha adecuadamente puede eliminar gran parte de la condición en pacientes y los resultados pueden durar por mucho más tiempo. En estudios recientes se establecía de 5 a 12 años o más de resultados post cirugía por excisión. También, luego de la recuperación, muchos pacientes han reportado una disminución marcada en los síntomas. También crean menos tejido cicatrizante del que ocurre cuando se usan métodos de calor o electricidad. No es que no cree tejido cicatrizante, con cualquier cirugía va a haber tejido cicatrizante. Ahora bien, es distinto cuando es con métodos de calor y electricidad, donde se crea más. La cirugía por excisión también tiene una tasa menor de recurrencia de operación. Eso quiere decir tener que volver a intervenir para otra cirugía. Se utiliza como tratamiento y como diagnóstico, pues es mucho más accesible hacer una biopsia a un tejido que no es quemado. Pero, como te he mencionado, de nuevo, hay pros y contras. Vamos con los contras. Por lo regular, el tiempo de recuperación de una cirugía por excisión es mucho más largo, de 3 a 6 meses. Te puedo decir, por ejemplo, en mi caso, fácilmente 6 meses en lo que por fin yo dije, ok, creo que esto funcionó. Así es que hay que tomar ese proceso de recuperación con mucha paciencia y tratar de uno cuidarse mucho durante ese proceso. En casos complejos es posible que haya que extraer tejidos u órganos o también órganos comprometidos con la condición. Recuerda, como te he dicho varias veces, endometriosis no solamente está en el tejido, en los órganos reproductivos, puede encontrarse en otros órganos, puede encontrarse en el área de la vejiga, puede encontrarse en los intestinos, en el recto. Y hay ocasiones en que es necesario cortar parte porque ya el tejido de endometriosis está afectando tanto el órgano que lo está dañando. Ese no es el caso siempre, pero es importante tener eso en cuenta. Es importante reconocer que la cirugía por excisión definitivamente no es una cura, sino que es un paso dentro de los varios pasos que tienes que dar para manejar la endometriosis. ¿Por qué? Porque existen muchas causas de dolor pélvico que no son solamente endometriosis y muchas veces las personas con endo tienden a tener más de una de esas causas. Es posible que una persona con endometriosis tenga otro generador de dolor o de síntomas. Por eso, para trabajar endo es tan necesario un acercamiento integral, que de hecho es de lo que vamos a hablar en el episodio de la semana que viene. Voy a ir más a fondo con los tratamientos integrales y cómo los puedes ir uniendo y ir trabajando en tu día a día. Pero antes de ir a lo que vamos a hablar la semana que viene, hay 2 cosas que quiero que te lleves de este episodio.
primero. Aunque los medicamentos pueden ser efectivos para tratar algunos síntomas, no detienen el progreso de la enfermedad. Eso es bien importante que te recuerdes. La cirugía puede ofrecer beneficios a largo plazo siempre y cuando esté hecha adecuadamente por un especialista y por excisión. Lo segundo que quiero que te lleves hoy es que ahora tienes toda esta información y sabes cuáles son las diferencias entre las distintas cirugías, y es súper importante que hagas tu tarea de buscar a un especialista y que hagas las preguntas adecuadas para saber que esa persona de verdad es la persona que puede atenderte, y que observes, por ejemplo, observa en tu primera cita, observa ¿cómo es esa revisión en la primera cita? ¿Tienes que llenar un cuestionario o un historial de síntomas? ¿Te hacen un chequeo detallado? También es importante que uses tu voz y preguntes. Pregunta acerca de cómo se hace la cirugía. Si ese es el paso que te dan a seguir, pregunta cómo se hace esa cirugía, si es por excisión o es por ablación. Pregunta acerca de la experiencia de ese cirujano. Ten en cuenta que no todo el mundo sabe hacer excisión y tampoco queremos que alguien diga, sí, dale, yo te hago excisión y se ponga a inventar en el quirófano, porque eso lo que puede hacer es traer consecuencias muchísimo más graves. También pregunta acerca de qué instrumentos usa, si hace recolección de biopsia, cuál es el proceso de recuperación, entre otro montón de cosas. Haz una lista. Yo siempre les recomiendo a las endojevas que vayan con una listita de todas las preguntas que le quieren hacer, porque muchas veces uno llega ahí, te dan información y te quedas como que y no sabes ni siquiera qué decir o qué continuar preguntando. Así es que si tú tienes tu lista, se te va a hacer muchísimo más fácil ir uno por uno de los puntos que tú quieres aclarar. Muchos médicos cirujanos de excisión ofrecen la alternativa de fotos o video de la cirugía para que queden récord de qué se hizo, cómo se trató, etcétera, por si acaso hubiese que entrar una vez más a la cirugía. Bien, esto es un montón de información, así es que recuerda que puedes tenerla a mano descargando la guía de supervivencia para endojevas, donde te explico todo esto y muchísimo más. La encuentras entrando en el link que te dejo en las notas del programa. Por el momento, me despido, pero tenemos una cita la próxima semana, el miércoles. Un abrazo y hasta pronto. ¿Te gustó lo que escuchaste hoy? Saca un momento para dejar una valoración y tu experiencia con el podcast. Y si te encantó, compártelo. Aunque parezca que no, esto ayuda a que le llegue a otras personas que tienen endo que hablan español. Y si quieres más información de lo que hago y cómo lo hago, chequea mi Instagram. Me encuentras como Mayra_endocoach o en mi página web, mayrortiz.com.